aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon o los mataron. Les quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los viñadores homicidas es una parábola dirigida a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, es decir, a la cúpula directiva del pueblo de Israel. No eran los que dirigían políticamente al pueblo, sino más bien espiritualmente. En teoría eran la voz de Dios, la voz de Yahvé, los enviados de Yahvé que hacían ver al pueblo cómo tenían que vivir para amar a Dios y cumplir, por tanto, con su voluntad. Y sin embargo, habían tergiversado la palabra de Dios. Y en lugar de ser fieles a la revelación, al Antiguo Testamento, al Decálogo, habían convertido el judaísmo en una religión meramente ritual, la religión del cumplimiento, de cumplir una serie de normas rituales y quedar tranquilos y justificados. En el fondo, habían engañado al pueblo. Y el pueblo, en muchos casos, se había dejado engañar, en otros no, porque hay veces donde cuando uno tiene cierta jerarquía y enseña algo a los demás, pues la persona que está debajo, a lo mejor por confianza, se fía de lo que le dicen. En cualquier caso, creo que lo primero que nos enseña esta parábola es que Dios es el Señor. Y que por lo tanto, porque es el Señor, Dios que nos ama, nos indica el camino que tenemos que seguir para ser verdaderamente libres, para ser felices. Dios tiene derechos y yo tengo deberes. Y cuando quito a Dios del lugar que le corresponde en mi vida, el primero, todo se viene abajo. Los judíos tienen a gala poner a la entrada de sus casas unos pequeños versículos del Antiguo Testamento, lo que es conocido como el Shema. Escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Pero habían tergiversado ese Shema y en lugar de adorarle con el corazón, simplemente cumpliendo una serie de normas rituales, pensaban ellos, quedaban tranquilos y justificados. Preguntémonos nosotros, ¿y nosotros estamos adorando a Dios con el corazón o solo lo hacemos con unas normas rituales, habiendo reducido el cristianismo, por tanto, a una religión del cumplimiento? Dios tiene derechos porque es mi Señor. Y porque es mi Señor, tengo que aprender a respetarle. No tengo miedo a Dios. ¿Cómo temer al Dios Todopoderoso que, porque me ama, envía a su Hijo al mundo para salvarme y me eleva a la condición de hijo adoptivo, porque quiere compartir conmigo su amor?
No puedo temer a Dios. Dios no infunde miedo, pero sí tengo que respetarle, sí tengo que ser agradecido, sí tengo que darme cuenta que Dios espera una respuesta de mí y que esa respuesta no puede ser la del mero cumplimiento, cumplir una serie de normas para quedarme tranquilo. Tengo que amar. Y cuando uno ama, no da con medida, da sin medida. Cuando uno ama, se entrega por la persona que quiere, lucha por hacer feliz al otro, intenta darle todo lo que puede a la persona que quiere y que ama. ¿Amas a Dios? Porque esta es la pretensión del Señor. Ha venido porque te ama para compartir contigo su amor y espera tu respuesta. Esos son los frutos que el Señor espera de ti. Él sabe que eres débil, que tropiezas y que caes. Te pones en sus manos, te fías de Él, porque le amas, te abandonas en Él y le dices: aquí estoy, Señor, necesito que sanes y cures mis heridas. O por el contrario, solo buscas a Dios por interés, cuando tienes algo que pedirle. Y cuando te parece que no tienes nada que pedirle, puedes vivir sin Él. Es el Dios de usar y tirar. Ese no es el Dios de la revelación y ese no es el camino que Dios espera que recorras. Dios espera que le ames, que le abras tu corazón, que le correspondas, viviendo aquello que decía Quevedo, que de verdad resume la teología católica. Polvo soy, Señor, pero polvo enamorado. Polvo que reconoce sus caídas, pero que también se sabe querido y amado por Dios. Y por eso se levanta 1 y 100 veces y le pide al Señor ayuda e intenta corresponderle con todo su corazón, aunque seamos débiles. Que el Señor encuentre en nosotros los frutos que está esperando. Sabe que somos débiles, por eso envía a su Hijo al mundo. ¿Te dejas cuidar, sanar por Él? ¿O por el contrario, la soberbia te impide dejarte salvar por el Señor? Que el Señor encuentre en nosotros lo que está esperando. Nos ponemos en pie.